continuamos la jornada de esta tarde. Recibimos al próximo postulante, Bernabel Morissette Fabián. Buenas tardes, doctor Bernabel Morissette Fabián. Este Consejo Nacional de la Magistratura le dará 5 minutos para que usted haga una exposición libre, donde usted va a mencionar sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Después de esa presentación libre, entonces nosotros, miembros del Consejo, podremos hacerle preguntas en un tiempo límite de hasta 15 minutos. Muchas gracias por su presencia y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los demás miembros del Consejo de la Magistratura. Mi nombre es Bernabel Morissette Fabián, egresado de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Tengo 21 años en el Poder Judicial, todos en Corte de Apelación, y desde el 2013 presido la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega. En este último año, 2020, he sido designado por el Consejo del Poder Judicial como coordinador adjunto para el Departamento Judicial de La Vega. En el ámbito también judicial, bueno, en este caso la Escuela Nacional de la Judicatura, soy representante de los presidentes de Corte de Apelación en el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura. En el ámbito, con relación al Tribunal Constitucional, desde el año 2013, soy miembro del Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional, una publicación que se hace cada año para llevar información académica y también para publicar las principales sentencias del Tribunal Constitucional, aparte del boletín que edita el Tribunal Constitucional. En el ámbito académico, soy docente de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también de Derecho Procesal Constitucional, materia que me ha tocado elaborar el primer programa para esa alta casa de estudio en el año 2010. También soy docente en la Escuela Nacional de la Judicatura en el área de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, tocándome coordinar en sus inicios los cursos de amparo y también cursos sobre cibercriminalidad y evidencia digital, aparte del curso de protección de datos. También he sido docente en múltiples maestrías en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra también, donde doy en el área en la maestría de procedimiento civil, la materia de constitucionalización del proceso civil y en las maestrías de Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, las materias de Derecho Procesal Constitucional. He sido participante de los congresos internacionales que ha organizado el Tribunal Constitucional en estos años que ya tiene de vigencia, tratando temas acerca de justicia constitucional y del precedente constitucional. También me ha tocado en el ámbito internacional participar como conferencista invitado, tratando temas, por ejemplo, con la Universidad Udabol de la familia en el ámbito de la tutela constitucional o con el Instituto Paranense de Derecho Procesal, con el tema de una constitución transformadora para América Latina. Además de esto, he participado en la publicación de varias obras en colaboración, como por ejemplo el primer libro sobre amparo que se escribió en la República Dominicana, que lo editaba la Escuela Nacional de la Judicatura, el amparo judicial en una sociedad democrática, que el año antepasado presentó su segunda edición. También la obra Las penas y las medidas cautelares en la justicia penal juvenil, editada por la Escuela Nacional de la Judicatura. En el libro, en honor a Juan Manuel Pellerano, me tocó tratar el tema sobre los principios de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, publicando también escritos y artículos en periódicos de circulación nacional. Por ejemplo, en el año 2011 publicábamos un artículo en 2 tiradas en Diario Libre, acerca de la ideología del juez constitucional como un asunto de interés ciudadano, en el que precisamente tratábamos cómo debería ser cuestionado un juez que aspira a un tribunal constitucional sobre los temas trascendentales que afectan a la sociedad, tal y como ha venido ocurriendo en esta oportunidad, en esta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. En fin,
con el Consejo del Poder Judicial me ha tocado trabajar en múltiples proyectos, como por ejemplo la guía de buenas prácticas para la violencia de género, también en el protocolo para el interrogatorio a personas en condiciones de vulnerabilidad, que han generado mucha satisfacción para mí. Pero lo que más satisfacción me ha dado en el ámbito de la información y la difusión del conocimiento en materia constitucional son las conferencias, charlas, encuentros que me ha tocado llevar a distintos pueblos del país con personas que no son abogados, con comunidades de base, con juntas de padres de escuelas, con personas menores de edad, a los que he tratado de llevar la información acerca de qué es la Constitución, porque entiendo que la Constitución debe bajar de los estantes de los abogados para posarse en el corazón del pueblo. Bueno, cuando el doctor Rojas Gómez era ministro de Medio Ambiente, me tocó compartir las jornadas de formación para personal del Ministerio de Medio Ambiente y para integrantes del Tribunal Administrativo en materia de medio ambiente, sobre todo tratando el tema de los aspectos medioambientales en la Constitución Dominicana. Básicamente, un resumen de lo que me ha tocado hacer hasta ahora, diciéndole que tengo ya casi 20 años impartiendo la materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Acciones de Amparo, y que estoy a la disposición de ustedes. Es la cuarta ocasión que me ha tocado venir a sentarme en este escenario. Sí, muchas gracias, doctor Bernabel Moricete Fabián. Vamos a pasar ahora a algún consejero que quisiera hacer alguna pregunta. Este es el diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Usted piensa que el Tribunal Constitucional, al igual que otros tribunales constitucionales de la región, ha contribuido a abrir el acceso a la justicia constitucional a favor de los ciudadanos? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de decisiones del Tribunal Constitucional que hayan abierto la justicia constitucional a los ciudadanos y convertirla en lo que el propio magistrado Milton Rey Guevara ha llamado un tribunal ciudadano, siguiendo la tesis de Peter Heiberle? ¿O usted piensa que ha sido muy conservador en materia procesal? Bien, muchas gracias, honorable diputado. Mencionar que en los cursos de maestría de Derecho Constitucional y Justicia Constitucional que hemos hecho, precisamente uno de los puntos que hemos discutido, sobre todo con los profesores españoles, es cuál es el tipo de apertura que necesitamos en una justicia constitucional. Y precisamente el Tribunal Constitucional, en su labor, diríamos que ha venido desarrollando un camino. Es un tribunal bastante joven, es un tribunal que apenas trilla su camino para consolidarse. Y el nivel de apertura lo va dando ese proceso de conocimiento de casos. Por ejemplo, sentencias como la de, tempranamente comenzó con su apertura, tempranamente decía que, por ejemplo, con el asunto de las pensiones en el régimen de las Fuerzas Armadas, establecía una sentencia de principio en la que anunciaba que la justicia constitucional era para el ciudadano de a pie. Anunciaba tempranamente que esa justicia constitucional podía alcanzar situaciones de la cotidianidad. Con esa sentencia respecto a la pensión de la mujer, de la viudez, usted preguntaba hace rato, porque se escucha en el salón de espera, acerca de las sentencias aditivas, generaba una interpretación aditiva en el sentido de que el Fondo de las Fuerzas Armadas solamente contemplaba la pensión para la mujer viuda, no contemplaba la pensión para la concubina, no contemplaba la pensión para el viudo, que también puede serlo. Entonces, abre la justicia constitucional un espacio allí para la inclusión, para generar una dinámica en la que, adicionando a una ley que contemplaba una exclusión, poder generar ese espacio amplio de protección. Creo que otra sentencia que podríamos mencionar en el marco de esa apertura sería una que menciona, que recoge a la educación como el epítome del ejercicio de todos los demás derechos, dando la oportunidad a observar que sin la educación no hay posibilidad o se dificulta sobremanera el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental. Entonces, abrir la justicia constitucional, abrir ese espacio
para que el ciudadano de a pie pueda llegar a la justicia constitucional es una tarea que ha ido dando paso a paso, es una tarea que ha ido construyendo poco a poco. A mí que me ha tocado desde el 2013 sentarme en la mesa con los jueces del Tribunal Constitucional en el marco del consejo editorial del anuario, me consta cómo paso a paso se van dando esos escenarios de apertura y de consolidación del Tribunal Constitucional. Y qué inteligente fue el constituyente cuando generó un proceso de renovación paulatino de la matrícula del Tribunal Constitucional para no romper esos escenarios a lo que usted hace referencia de construcción poco a poco y paso a paso. Recordemos que el Tribunal Constitucional no se apodera de oficio, sino que debe ser apoderado. Entonces, es el caso que le llega el que le permite dar una señal de hacia dónde va, y es esa construcción paulatina la que nos da esa visión de apertura. Usted mencionaba de si ha sido muy conservador o ha sido liberal. Creo que tenemos dos escenarios allí. Hay temas en los que ha sido un tanto conservador, como por ejemplo cuando dicta la sentencia 256-14, que se ha mencionado muchas veces en este escenario, o cuando dicta la sentencia 168, que también se ha mencionado en este escenario, se muestra un poco conservador. Pero hay otros escenarios, sobre todo en la protección de derechos individuales, en los que podríamos decir que se ha comportado de manera liberal, dando esos escenarios de apertura. No sé si con esto... Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a pasar ahora al senador Bauta Rojas, que tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado Morissette Fabián. A propósito de, usted se refirió al derecho fundamental de la educación, y yo le voy a preguntar al ciudadano, más que al docente y al magistrado, ¿cómo podemos conciliar en esta situación de pandemia que vive el país y el mundo derechos fundamentales como la salud y la educación? Le pregunto al ciudadano. Tendríamos que definir en cuál de los sentidos la conciliación, porque si se trata de la situación de encierro, no sé si sería esa la idea. No, la situación que vive el mundo y el país. O sea, usted ha sobrepuesto el tema de la educación, entonces hay que conciliarlo en este momento con otro derecho fundamental, que es la salud, que es la que está más amenazada. Efectivamente, doctor, ya tomamos el hilo de la pregunta. Ciertamente hemos tenido que reinventarnos. Y al tener que reinventar, y es una obligación que nos impone la pandemia y la situación actual del país y del mundo. La educación ha tenido que pasar a un proceso de virtualidad, a un proceso de distancia que ha sido necesario para preservar la salud. La armonización de los derechos tiene que ver con esto, tiene que ver con realidades. Un autor colombiano de nombre Vladimiro Naranjo Mesa dice que el objeto del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Es darle forma jurídica a las situaciones de hecho que día a día tiene que vivir, a los procesos de adaptación que cada día se tienen que vivir. Entonces, estamos en una situación de pandemia donde hay que priorizar el cuidado de la salud, sin descuidar los otros derechos, estableciendo mecanismos, estableciendo posiciones en las que podamos generar el servicio de la educación al tiempo que preservamos la salud. No podemos dejar de lado una y otra. ¿Por qué? Si descuidamos la educación, mañana ¿quiénes serán los médicos? Entonces, necesitamos armonizarlo. Darnos prisa con el tema de proveer las vacunas, darnos prisa con los avances científicos a nivel mundial para que la salud se pueda cuidar sobremanera, al tiempo que nos reinventamos en cómo servimos de la mejor manera la educación, en cómo llevamos de la mejor manera la educación. Colaborar con los padres, colaborar con las familias, para que éstas puedan generar espacios donde ayuden a sus hijos en este proceso educativo de la mano de la tutela del Estado. La magistrada Miriam Germán. Supongamos que a usted como juez se le presente un asunto que entra en conflicto con sus convicciones morales personales.
y lo que la Constitución establece. ¿Cómo usted sortearía ese conflicto? Interesante tema, magistrada. La saludo de manera muy particular y muy especial. El juez no puede prescindir de sus convicciones morales. Si prescindiera de eso, entonces quizás no sería un buen juez. El juez no puede prescindir de esa visión de sociedad a la que sirve. Pero también el juez debe saber manejar la situación de los conflictos cuando se trata de resolver en favor del usuario, en favor del conglomerado, el proceso que tiene en sus manos. Entonces, en materia judicial no hablamos de objeción de conciencia. No. En modo alguno. Hablamos sí de la posibilidad de inhibirse, pero tienen que ser criterios objetivos para inhibirse. Hablamos y estudiamos con sobrada atención el tema de la imparcialidad subjetiva, que son esas interioridades que pesan sobre el juez o que lleva el juez consigo mismo, que no se exteriorizan, que son las más complicadas de demostrar si quiero recusar a un juez por sus convicciones, pero que sí el juez la conoce. Si son tan fuertes esas convicciones, entrando en una contradicción que lo llevan a un estado de desasosiego a ese juez, quizás apelando a esa imparcialidad subjetiva, podría el juez apartarse del proceso, inhibiéndose. Pero no está llamado el juez a rehuir. Tendría que ser una situación en que, sin poder invocar la objeción de conciencia, esa objeción de conciencia sea tan severa, tan grande, que le impida objetivamente ver el caso. Pero en mi caso, que usted ha preguntado, no creo que, por lo pronto, no me ha tocado tener que inhibirme, apartarme de un caso porque tenga esa situación que me impida objetivamente fallar. Creo que el juez debe saber, debe comprender que sin abandonar sus convicciones morales, tiene un caso por delante que objetivamente debe resolver, que objetivamente debe fallar. Lo que debe encontrar son los fundamentos que sean sustentables en derecho, que sean razonables y que sean lógicos para resolverlo. Obviamente, le digo, el juez no va a abandonar sus convicciones morales, lo que debe saber es administrarlas. Muy bien, con relación a las convicciones, yo tengo la idea de que el juez tiene libertad ideológica y hasta religiosa. Usted como juez puede ser anarquista, comunista, lo que usted quiera. Lo que no tiene derecho es a trazar una línea para juzgar de una manera a los que son de su parcela y de otra manera a los demás. Efectivamente, magistrada, por eso decía, tiene que ser objetivo en base a los hechos. Hemos estado discutiendo aquí temas bastante controversiales. Hemos estado discutiendo aquí temas sobre la interrupción del embarazo, por ejemplo. Entonces, al juez que le toque resolver una cuestión relativa a esos temas, va a tener que ser objetivo. Tendrá que ser, independientemente de su convicción religiosa o de su posición conservadora o liberal. Tendrá que ceñirse a los hechos, tendrá que ceñirse al derecho para poder resolver el conflicto que se le presenta. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias, doctor Bernabel Moricete Fabián. Que tenga muy buenas tardes.